Hola, mi nombre es María Luz Martínez Ricci, soy investigadora del INQUIMAE en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Buenos Aires. Soy doctora en física y me dedico a estudiar las propiedades ópticas de sistemas nanoestructurados como nanopartículas metálicas, nanopartículas semiconductoras, películas delgadas y sistemas ópticos más complejos como cristales fotónicos o metamateriales, cuyas aplicaciones son muy diversas, como por ejemplo la de sensado óptico. En esta oportunidad he sido convocada para contarles a ustedes las bases físicas de una técnica muy utilizada que es Dynamic Light Scattering, conocida como DLS por sus siglas en inglés. Esta presentación es complementada con la que ha realizado la doctora Ott Bárbara, quien les va a contar sobre la utilización de esta técnica en muestras, hará ejemplos experimentales, dará consejos y pautas específicas para realizar las medidas en forma adecuada. Hello, my name is Aude Barbara. I'm a researcher from the Institut Néel of Grenoble in France, and I work on the optical properties of metallic nanoparticles and aggregates of these nanoparticles, in particular due to their SERS activity, where SERS means surface-enhanced Raman scattering. So to characterize these nanoparticles and aggregates, I usually make some DLS experiments, and I have also built a new setup of RCS, which is Raman correlation spectroscopy, which permits to characterize more specifically the aggregates of nanoparticles which are source active. For today, we are only going to talk about DLS experiments in colloidal solutions, and I will try to give you some tips and some traps to avoid when you want to make an accurate sizing of your nanoparticle. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos buscando resolver? Lo que queremos hacer es conocer el tamaño que tienen las nanopartículas que se encuentran adentro de una solución. Ahora, podríamos encontrar muchas maneras de encontrar el tamaño de estas nanopartículas, pero lo queremos hacer de una forma lo más directa posible, que no sea invasiva y que además sea rápida. Porque, por ejemplo, nosotros podríamos tomar una alícuota de esta solución que tiene nanopartículas, depositarla en un sustrato, dejar evaporar el solvente y luego llevarlo a un microscopio electrónico de barrido. Ahora bien, cuando hacemos esto, lo que va a pasar es que las nanopartículas podrán aglomerarse, podrán incluso coalescer, cambiando eventualmente tal vez su forma, y eso no es lo que estamos buscando. Entonces, si nosotros queremos tratar de hacer una medida lo menos invasiva posible, entonces la idea es que la interacción de la luz con esta solución de nanopartículas sería la manera más adecuada de abordar este problema. Entonces, ¿cómo podemos hacer para conocer el tamaño de estas nanopartículas? Lo que podemos hacer es utilizar un dispositivo que es similar a este, que es el que se denomina Dynamic Light Scattering, que hay tantos de tipo comerciales como de tipo armados en nuestras propias mesas ópticas, que nos permiten controlar aún más los parámetros para poder hacer una medida más adecuada. Entonces, antes de arrancar con la técnica de Dynamic Light Scattering en sí misma, lo que vamos a hacer es recordar algunos conceptos que nos van a permitir comprender cuál es esa base teórica que está detrás de la técnica que podemos utilizar. Entonces, como vamos a estar estudiando la interacción de la luz con la solución de nanopartículas, tenemos que recordar que la luz es un campo electromagnético que como tal está caracterizado por una periodicidad espacial llamada longitud de onda, que se propaga en una dirección a la que vamos a llamar K a una velocidad v, y que esta periodicidad lambda va a estar asociada a una frecuencia de oscilación temporal que caracteriza a la onda que está incidiendo sobre la muestra, la cual además también tiene lo que se llama un estado de polarización definido, dado por el plano en el que oscila el campo eléctrico, en este caso el plano de la pantalla. Entonces, cuando hablamos de luz, estamos hablando de una porción muy pequeña del campo electromagnético, contenida entre el rango UV y el infrarrojo cercano, y está aproximadamente contenido el visible entre los 400 y los 750 nanómetros. Recordemos que un nanómetro es la 1000 millonésima parte
del metro, por lo cual estamos hablando de una escala mucho más pequeña de todo lo que estamos acostumbrados. Entonces es importante destacar que cada longitud de onda que están demarcadas en este gráfico representa un color y que ese color entonces va a estar asociada a diferentes periodicidades espaciales que van a identificar a cada onda como la longitud de onda del rojo, la longitud de onda del verde, del azul, como mostramos específicamente en estos ejemplos. Otro punto que vamos a necesitar recordar es que la velocidad de la luz cambia según el medio material en el que se está propagando. Entonces, si estamos en el vacío, esta velocidad será la velocidad de la luz, conocida como V, ¿sí? Como C, perdón, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Pero si ahora esta luz se propaga en un medio material, viajará a una velocidad menor y esa fracción va a estar dada por lo que se conoce como el índice de refracción n, que siempre va a ser mayor o igual que 1. Entonces, lo que es importante recordar, a su vez, es que este índice de refracción es un parámetro macroscópico que relaciona los parámetros microscópicos, como por ejemplo la permitividad eléctrica, que es un parámetro físico que describe cómo el campo eléctrico afecta al medio y cómo el medio afecta al campo eléctrico a su vez. Entonces, esta permitividad eléctrica y por ende el índice de refracción no son parámetros constantes, sino son parámetros que dependen de la frecuencia o de la longitud de onda y hay situaciones en particular en donde, por ejemplo, los dieléctricos, en donde uno puede asumir que esa dependencia es muy chica y entonces, por ejemplo, la permitividad o el índice de refracción del vidrio o del agua pueden ser tomados como constantes dentro del rango óptico. Mientras que para otro tipo de materiales como los metales, esta permitividad eléctrica es muy dependiente de la longitud de onda, como se ve acá. Además, muchas veces van a ser parámetros complejos con parte real y parte imaginaria, donde la parte imaginaria representa básicamente la absorción del material y entonces en estas situaciones no podemos obviar la dependencia que tiene la permitividad eléctrica con la longitud de onda, como es el caso aquí que tenemos el oro. Bien, entonces ahora sí nos podemos meter en la problemática que nos vinimos hoy a abordar, que es la de conocer el tamaño de las nanopartículas. Y esto está muy asociado a un problema que fue estudiado durante muchos años, hace mucho tiempo, por ejemplo, por John William Stratt, quien estaba, por decirlo de alguna manera, empecinado en entender por qué el cielo es azul. Entonces, la asociación entre el problema que queremos abordar y esto es que el cielo es azul porque la luz, ¿sí?, que está nuevamente representada por un campo electromagnético, interacciona con las nanopartículas que hay en la atmósfera, principalmente nitrógeno y oxígeno, las moléculas N2 y O2, dando lugar a una dispersión de la luz, ¿sí?, lo que se conoce como la dispersión de la luz en todas las direcciones. Y encontró que esa dispersión de la luz dependía de justamente cuál es la longitud de onda que estaba llegando a estas moléculas y que esta dependencia va como 1 sobre lambda a la cuarta. Por lo cual, entonces, si la longitud de onda es más chica, como es el caso del azul, la intensidad escateriada o dispersada es mucho más grande que si lo hace con el rojo. Por lo tanto, esa es una de las explicaciones muy rápidas de por qué el cielo es celeste, ¿sí? Y toda esta teoría tiene un condicionamiento muy fuerte, que es que el diámetro o el tamaño característico de estas estructuras que interaccionan con la luz, en este caso las moléculas, van a ser mucho más chiquitas que la longitud de onda. Entonces, parados en este problema, vamos a formalizar un poco lo conversado a través del problema que planteó Lord Rayleigh y vamos a decir entonces que lo que nos involucra a nosotros hoy es el hecho de tener nanopartículas en un solvente, donde esta nanopartícula va a estar caracterizada por una permitividad eléctrica cuya
cuya dependencia con la longitud de onda no vamos a descartar en principio, porque podrían ser metálicas, por ejemplo, pero sí vamos a descartar la dependencia con la longitud de onda del solvente, que vamos a considerarlo constante y vamos a llamarlo epsilon del medio externo, ¿sí? Sobre esta nanopartícula incide un campo electromagnético que está polarizado en la dirección Z, ¿sí? Entonces, la primera condición básica que vamos a tener que considerar para estudiar este problema es lo que acabamos de mencionar. Es decir, que el diámetro es mucho menor que la longitud de onda, que el tamaño característico de la luz, ¿sí?, del periodo espacial. Entonces, en esas condiciones, la fase del campo incidente en la partícula puede ser considerado constante. A esto se lo denomina aproximación cuasi estacionaria y podemos tratar de entender esta aproximación viendo que si la partícula es lo suficientemente pequeña y uno tiene el campo eléctrico, la fase, ¿sí?, que está interactuando con esta nanopartícula casi no varía, mientras que si uno tiene una partícula grande, la fase del campo es muy distinta al iniciar y al finalizar esta nanopartícula, por lo tal, para diámetros más grandes, uno no podría estar apoyándose en la aproximación que llamaremos a partir de ahora cuasi estacionaria. Entonces, esa es la primera condición que vamos a tener en el problema. La segunda va a ser la que ya mencionamos, que es que el medio circundante, o sea, el solvente, es un medio homogéneo isótropo y que no va a depender de la longitud de onda. Y por otro lado, que el campo incidente es una onda monocromática con polarización lineal y esa polarización la conocemos. Entonces, sentadas las bases sobre las que vamos a trabajar, podemos decir que lo que va a suceder es que, como toda molécula, lo que va a pasar es que se va a polarizar ante esta incidencia del campo eléctrico, generando lo que vamos a conocer como un dipolo inducido. Como todo dipolo inducido, entonces, lo que va a pasar es que vamos a poder expresar el momento dipolar como una constante por el campo eléctrico externo. Entonces, esto nos permite simplificar mucho las cuentas que están detrás, y lo importante va a ser este parámetro alfa dentro de todo este planteo, porque alfa, llamado polarizabilidad, está caracterizado justamente por quién es la nanopartícula y quién es el medio externo. En particular, si uno tiene una partícula esférica, esta expresión es válida para partículas esféricas. Si esta partícula es esférica, yo puedo escribir esta polarizabilidad como un conjunto de operaciones matemáticas asociando los parámetros de construcción del problema, es decir, el epsilon de la nanopartícula y el epsilon del solvente, así como también el diámetro, ¿sí?, de la nanopartícula, que es en el fondo lo que nosotros estamos queriendo averiguar. Entonces, para nosotros conocer quién es el diámetro de esta partícula va a estar asociado a poder conocer quién es la permitividad la polarizabilidad de este sistema. Entonces, si yo ahora estoy siendo un observador, ¿sí?, de este sistema, voy a estar a una determinada distancia r, a un determinado ángulo θ, y entonces lo que va a observar ese observador va a ser algo asociado a esta expresión, en donde fíjense que lo importante es ver que depende de la longitud de onda del campo, depende de este parámetro que es la polarizabilidad y depende de la distancia y depende de θ, ¿sí? Estos son los parámetros que más nos van a interesar.